Buenas, mi nombre es Ricardo Méndez, voy a hablar sobre transmisión de datos, soy de la Universidad Fermín Toro. Les voy a hablar un poco sobre la comunicación, telecomunicaciones, teleinformática, información, transmisión de datos y objetivos, comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales, componentes de los sistemas de comunicación de transmisión de datos, tipos de transmisión de datos, detección de errores y control de errores, sistema de control, tipo de sistema de control, conmutación y cola. Este trabajo tendrá como presente realización acerca de los principios básicos de la transmisión de datos y sus tipos, método de detección de errores, sistema de control. También daremos una breve explicación de lo que es la conmutación y los tipos de conmutación que existen para la implementación de cada uno de estos sistemas a la hora de transmitir un mensaje. Comunicación es la actividad asociada con el intercambio o distribución de la información. Puede ser unidireccional o bidireccional. Conversación entre dos o más personas. La teleinformática. La telemática es la ciencia que estudia el conjunto de técnicas que es necesario usar para poder transmitir datos dentro de un sistema informático o entre puntos de él, situados en lugares remotos usando redes de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones es la acción de comunicarse a distancia, aunque las cartas y los periódicos son formas de telecomunicación. En nuestro contexto nos referimos a telecomunicaciones cuando es una comunicación por teléfono, fax, radio, televisión. La información es lo que se distribuye o que intercambia con la telecomunicación. Es decir, es asociarla al intercambio de símbolos y darla como la probabilidad de símbolos que quiere transmitir. Es decir, un teorema de Shannon. La transmisión de datos y objetivos es la transferencia física de datos por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Los datos se representan con una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, onda radioeléctrica, microondas o infrarrojo. Los principales objetivos que debe satisfacer un sistema de transmisión de datos son reducir tiempo y esfuerzo, aumentar la velocidad de entrega de la información, reducir los costos de operación, aumentar la calidad y cantidad de la información, aumentar la capacidad de las organizaciones a un costo incremental razonable. Comunicaciones analógicas y comunicaciones digitales. Existen fuentes de información digital y fuentes de información analógica. Una fuente de información digital eh, produce un conjunto finito de posibles mensajes, mientras que una fuente de información analógica produce mensajes que se definen en un continuo. Existen también sistemas de información digital y sistemas de información analógica. Un sistema de información digital transmite información desde una fuente digital a un destinatario. Un sistema de información analógica transmite información desde una fuente digital a un destinatario. Los componentes de los sistemas de comunicación de transmisión de datos. Un sistema de comunicación de datos tiene como objetivo el transmitir información desde una fuente a un destinatario a través de un canal. El esquema básico con el que podemos representar este concepto es el emisor, canal y receptor. El emisor o transmisor debe convertir la señal a un formato que sea reconocible por el canal. El canal conecta el emisor y receptor y puede ser cualquier medio de transmisión, fibra óptica, cable coaxial, aire. El receptor acepta la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Existen varios tipos de transmisión de datos. Tenemos métodos simplex, métodos semiduplex y métodos duplex. El método simplex es aquel en el que una estación siempre actúa como fuente y otra siempre de colector. Este método permite la transmisión de información en un solo sentido,
es decir, es unidireccional. El método semidúplex es aquel en el que una estación A en un momento de tiempo dado actúa como fuente y otra estación corresponsal B actúa como colector. Y en el momento siguiente la estación B actuará como fuente y la estación A como colector. Esta quiere decir que es bidireccional, pero no es simultáneo. El método dúplex, en el que dos estaciones A y B actúan como fuente y colector, transmitiendo y recibiendo información simultáneamente, permite la transmisión en ambas direcciones y de forma simultánea. Detección y control de errores. La detección de errores. Cuanto mayor es la trama que se transmite, mayor es la probabilidad de que contenga algún error. Para detectar errores, se añade un código en función de los bits de la trama, de forma que este código señale si se ha cambiado algún bit en el camino. Este código debe de ser conocido e interpretado tanto por el emisor como por el receptor. El control de errores se trata, en este caso, de detectar y corregir errores aparecidos en las transmisiones. Puede haber dos tipos de errores: tramas perdidas y tramas dañadas. Las tramas perdidas, cuando una trama enviada no llega a su destino, y una trama dañada, cuando llega una trama con algunos bits erróneos. Hay varias técnicas para corregir estos errores. Una es detección de errores, discutida antes. Dos es confirmaciones positivas. El receptor devuelve una confirmación de cada trama recibida correctamente. 3. Retransmisión después de la expiración de un intervalo de tiempo. Cuando ha pasado un cierto tiempo, si el emisor no recibe confirmación del receptor, reenvía otra vez la trama. 4. Confirmación negativa y retransmisión. El receptor solo confirma la trama recibida erróneamente y el emisor las reenvía. Todos estos métodos se llaman ARQ, solicitud de repetición automática. Sistema de control. Los sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza: mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos, cuya finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso. Tipo de sistemas de control: lazo abierto y lazo cerrado. En lazo abierto, una señal de entrada actúa sobre los elementos que controlan el proceso y a la salida se obtiene la señal controlada. En este tipo de sistemas de control, la señal de salida no tiene efecto sobre la acción de control. Mientras que en lazo cerrado, en este tipo de sistemas, las señales de salida y de entrada están relacionadas mediante un bucle de retroalimentación, a través del cual la señal de salida influye sobre la de entrada. De esta forma, la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control. Conmutación. Si se atiende a las arquitecturas y técnicas utilizadas en la conexión entre terminales telefónicos, la red telefónica se encontraría entre las denominadas redes de telecomunicaciones conmutadas, formada por un conjunto de nodos interconectados, de forma que la información se transmite de un origen a un destino mediante su encaminamiento a través de destinos nodos que se encuentran conectados mediante rutas de transmisión. La información que accede a la red desde un terminal se encamina a su destino, siendo conmutada de un nodo a otro. Conmutación de circuito. La telecomunicación por conmutación de circuito implica que en un momento dado hay una ruta dedicada entre dos terminales. Esta ruta se compone de una secuencia de enlaces entre nodos, dedicándose en cada enlace físico un canal a la conexión. La conmutación de mensajes. En este tipo de comunicación conmutada, cuando un terminal requiere enviar un mensaje, incorpora a este una dirección de destino. El mensaje pasa a través de la red
de un nodo a otro, recibiendo en cada uno de ellos un mensaje completo que es almacenado y retransmitido al nodo siguiente. De esta forma, no se necesita establecer una ruta dedicada entre dos terminales. La conmutación de paquete trata de cambiar las ventajas de las conmutaciones de mensajes y de circuitos, minimizando las desventajas de ambas. Es una técnica similar a la de mensaje, con la diferencia de que la longitud de las unidades de información está limitada, en tanto que en la conmutación de mensajes la longitud de estos es mucho mayor. Cola es una formulación matemática para la optimización de sistemas en que interactúan dos procesos normalmente aleatorios. Un proceso de llegada de clientes y un proceso de servicio a los clientes, en los que existen fenómenos de acumulación de clientes en espera de servicio y donde existen reglas definidas para la prestación del servicio. Conclusión de la unidad 1. Se puede concluir que los principios de la transmisión de datos es fundamental para una telecomunicación, partiendo de la base que sería un emisor, un medio y un receptor, hasta conocer los detalles necesarios para ponerlo en práctica en el futuro en el campo de trabajo. También se pudo apreciar cómo las transmisiones de datos cada vez son más digitales, ya que van avanzando junto con la tecnología. Para la unidad 2 podemos concluir que la conmutación por paquete posee dos técnicas como son los datagramas, en el cual el paso de los datos es mucho más seguro, y los circuitos virtuales, el cual su funcionamiento es similar al de las redes de conmutación de circuitos. Un ejemplo en la vida diaria para unidad 1 tenemos que el teléfono permite una comunicación simultánea sin importar dónde se encuentre el colector, eh, un avance que se ha venido progresando a la vez que han pasado los años. Y para la unidad 2, un ejemplo de las colas en la vida real serían personas esperando para entrar a un partido de fútbol, esperando en un aeropuerto la salida de un vuelo. La idea esencial es que son todas líneas de espera. Bueno, con esto concluyo mi trabajo. Puedo decir que en este trabajo se pudo obtener información sobre la parte de transmisión de datos, conmutación, entre otros aspectos que en la actualidad son muy utilizados en el mundo de las telecomunicaciones. Pero muchas gracias por su atención. Espero sirva de mucho apoyo para otros compañeros esta exposición sobre las transmisiones de datos. Muchísimas gracias.